Se escucha un río de bendición, es una fuente que ahoga el dolor, es un océano más profundo que el miedo y va creciendo, creciendo. Una corriente de salvación está fluyendo del corazón de Dios, es un torrente que nos viene a inundar y va creciendo, creciendo, desbordando, desbordando del cielo hasta aquí. Puedo sentir. Bueno, le vamos a pedir que se pongan de pie, mi hermano. Y bueno, nos tocó a nosotros como el grupo 5 que somos. Y bueno, le pedí también ayuda a mi hermano del ministerio. Y les voy a pedir que cierren sus ojos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Dios, donde queremos que tú seas, Señor, obrando sobre nuestras vidas. Seas tú, Padre, Señor, entregando lo que tú quieras entregarnos, Dios, en el mensaje de hoy. Te pedimos, Padre Dios, Santo, que tú seas, Señor, rompiendo, Señor, todo plan del enemigo, Señor. Quiero hacer que este culto, Dios, no se logre hacer como tú quieras que se haga, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te muevas, Señor, hoy día en la alabanza, Señor, en la danza, en la palabra, Señor, en todo lo que se vaya a hacer hoy día, en la actividad, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la alabanza que vamos a tocar hoy día, bueno, son 3, pero una de esas es Dios no está muerto. Y bueno, les quería contar que esta canción yo la escuché por primera vez, como muchos quizás, como en la película. En la película, quizás algunos no han visto la película, no sé, pero yo la conocí así. Y recuerdo que cuando la escuché, realmente me quebranté mucho porque hasta ese momento yo decía, sí, Dios no está muerto. Y quizás con una simple alabanza, mi fe, mi convicción de decir Dios no está muerto cambió totalmente. Y desde ese momento vi la canción de una forma muy, 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 muy diferente. Y por eso era una de las razones por la cual también quise colocar hoy día quería que la cantáramos todos juntos, ¿amén? Para seguir, solo en ti yo soy
grité un poquito. ¿Cuántos podemos decir que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es fuerte, que muchas veces nosotros podemos ver todo en nuestra contra? Podemos ver que todo está jugando contra nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra convicción al momento de decir que Dios es grande? Cuando vemos que todo está en contra de nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a decir Dios es grande cuando vemos que nada está funcionando como nosotros queremos? Y este Dios es un Dios de milagro, un Dios fuerte, Dios poderoso, que a pesar de todo, nosotros también tenemos que servir y honrar a ese Dios que permite que nosotros también respiremos. Así que cantemos esta alabanza. Agua en vino cambió, los ojos del cielo abrió, no hay nadie como tú, como tú. Brillas en la oscuridad del
vamos a pasar a una parte importante del culto. Amén. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es lo que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros le entreguemos? ¿Qué es también de lo que Dios nos da? Porque todo lo que tenemos es gracias a Él, ¿cierto? Así que voy a pedir que cierren sus ojos y oremos a nuestro Padre. Dios, gracias Padre Dios por este momento, Señor, de la ofrenda, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos, Señor, es por ti. Gracias a ti, Señor, con tu infinita misericordia, Señor. Y queremos entregarte, Señor, aunque sea una moneda, Padre. Queremos entregártelo, Señor, con una acción, Señor, buena, con gozo, Señor, porque es lo que tenemos y te lo tenemos que entregar a ti porque te lo mereces todo, Señor. Amén.
Amén. Ay, sí. Hermano, les doy la gracia. Los que tienen 16 hacia abajo se van con Abby y Cristian, por favor. Y los otros se quedan. Tomen asiento. Amén. Vamos a orar primeramente. Cierren sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, te pido, Padre Celestial, que tú pases adelante en esta hora. Seas tú hablando, Padre Santo, no sea yo. Seas tú, Padre, vaciándote en estos momentos, Padre, a través de mi vida. Y pueda, Señor, hablarle a cada uno, Señor, de mis hermanos, y esta palabra sea de bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. A mí me tocó entregar la palabra a los más grandes. Es primera vez que estoy aquí yo entregando una palabra. Siempre cuando antes estaba más chica, tenía que entregarle a veces palabra a los niños, pero no es lo mismo. Ahora estoy más nerviosa cuando la hermana Abby me dice, Javi, tú tienes que entregar la palabra y vas a estar en vivo. Me puse nerviosa el primer minuto. Y le decía, ¿por qué me tiran a los leones? Pero el Señor es bueno y permitió que yo la pudiera entregar. Y vamos a hablar sobre la honra y el reconocer a Dios en nuestras cosas. La palabra está en Proverbios 13:18 que dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Yo busqué qué significaba reconocer y significa distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Y busqué cuáles eran los sinónimos. Distinguir, escudriñar, examinar, que son palabras que nosotros podemos encontrar en la palabra, pues en la Biblia, que el escudriñar la palabra, examinar nuestro corazón, y son palabras que constantemente estamos escuchando a través de la pastora, a través de un hermano que sube al púlpito. Y también busqué el significado de honra. Dice mostrar respeto y consideración hacia una persona. Honra indica la preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad y la decencia. Podemos ver que reconocer y honrar son conceptos muy diferentes, pero que van alineados, van en uno solo. Si no tenemos honra, no vamos a poder reconocer a Dios, a una persona, a nuestros padres, no va a haber ese reconocimiento. Y sinónimo de honra está el respetar, enaltecer y distinguir, que se repite con el sinónimo de reconocer. Y busqué los antónimos, y hay uno que me llamó la atención, está la deshonra, el blasfemar, envilecer. Y busqué esa palabra porque no la conocía. Y dice, hacer vil y despreciable a una persona o una cosa. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos un vil pecador. Éramos despreciables para el mundo, no teníamos nuestra propia identidad, no teníamos esa honra que Dios nos da cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Y una de las preguntas que me hacía Dios es que ¿cuántas veces nosotros mismos hemos deshonrado el consejo del siervo? Muchas veces yo llegué aquí en el 2010, Dios me trajo porque yo no quería venir.
escuchaba cuando la pastora daba consejos, cuando decía tienen que hacer esto y los guiaba. Pero ¿cuántas veces hacíamos lo que la sierva nos decía? Yo muchas veces no lo seguí. Muchas veces yo dije, no, la pastora está mal, ¿cómo va a hacer esto? Y había un área que a mí me costaba mucho, que fue el tema del noviazgo. Ay, ¿cómo Dios va a escoger al novio si no se conocen, así como por obra del Espíritu Santo? Decían, ¿cómo? No lo entendía. Y yo me puse a pololear con el que ahora es mi esposo, y en ese momento yo estaba cegada en mi rebeldía, cegada en mi propia soberbia. Y ¿aló? Ya, ahí sí. Yo no entendía estas cosas. ¿Por qué Dios me dice que no, que yo estoy en pecado? ¿Por qué me dice estas cosas si todos lo hacen? Como en el mundo uno veía que todos pololeaban. Y yo seguí mi propio consejo. Seguí lo que yo creía, que andaba en mi prudencia, pero no andaba la de Dios. Entonces, dice aquí que, como decía, estaba cegada en mi rebeldía. Pero Dios a través de esa palabra me hablaba que lo deshonramos. Porque si uno pide el consejo y Dios te lo da, es para que tú lo hagas. No es para que quede ahí, porque si el Señor te está dando el consejo sabio, es para bendiciones, porque lo que está detrás de ese consejo, al tomar tú la decisión, te va a traer algo mayor que en los momentos cuando recibimos el consejo no lo vemos. Con esas decisiones que tomamos en contra de lo que Dios nos entrega, no solamente deshonramos a Él, también nos habla la palabra que nos viene pobreza y vergüenza. Después que yo me fui de la iglesia, no entendía muchas cosas y me impedía hacer lo que yo estimaba conveniente. Yo me fui, entré a trabajar, Dios me dio un trabajo, porque fue de Dios nomás. Entré a trabajar y yo a los meses después me fui. Me fui. No miré nada, no miré a mis padres, no miré lo que estaba dejando. Yo trabajaba con los niños y el Señor me dijo, no estás en disciplina porque estás pecando, no puedes estar enseñando a los niños si estás fuera del orden de Dios. ¿Ya? Yo ni eso consideré, era tanta mi ceguedad, mi rebeldía. Y me fui a vivir con el que ahora es mi esposo. Él no conocía a Dios, entonces no iba a poder entender estas cosas. Y ahí uno cree que dice, pero si tiene trabajo, está viviendo con la pareja en ese momento, está bien en lo natural, pero en lo espiritual no está bien. Aquí decía, el diablo te hace creer que te está devolviendo tu honra, pero lo único que logra es dejarte en vergüenza y pobre en espíritu. Porque a pesar de verte con bienes naturales, que podría ser yo un trabajo, como les decía, no puedo o no puedes lograr esa plenitud que se encuentra en Dios. Yo no lograba esa plenitud. Me sentía sola, lloraba. El Felipe, mi esposo, no entendía por qué lloraba, no se explicaba, lloraba todos los días. ¿Quién iba a estar feliz con alguien que lloraba todos los días? Si no se explicaba, pues si tenía trabajo, tenía todo. Y Dios me recordaba una palabra que está en 1 Samuel 15, 19, que es cuando Saúl hizo lo malo delante de Dios. Y dice, 15, 19. ¿Y por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Jehová mandó a Saúl a que fuera a Amalec a destruir todo. Y en una parte habla que él no tenía que apiadarse. Y esa fue una de las palabras que a mí me marcó, porque le dice en 15:3, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y después le dice, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero Saúl no hizo eso.
Él se apiadó y siendo que Dios le dio el consejo que no se apiadara de nada, que lo destruyera todo. Y cuando Saúl, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, porque él decía, no, yo te los voy a ofrendar, y veía que era correcto porque él estaba cegado en lo que él creía. Pero no fue así. Y hay una palabra que está en Proverbios 11:2 que dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Dice que viene la deshonra. Saúl estaba soberbio en base a lo que él creyó y lo que escuchó del pueblo, porque él escuchó al pueblo, no escuchó la voz de Dios. Y ahí Dios me hablaba, pues, que yo estaba en soberbia. Yo no lo escuché a él cuando él me decía, esto va a traer consecuencias, esto te va a traer, esto tú lo puedes ver que está todo bien, en lo que el enemigo te está haciendo creer, pero esto te va a traer a un fin que va a ser la destrucción. Cuando volví a la iglesia después, no quería, me daba vergüenza. Porque decía, ¿cómo voy a mirar a los hermanos si yo me fui? A lo mejor nunca hablé de la pastora o mal de la pastora, pero me fui, pues deshonré a la pastora, deshonré a la membresía, deshonré a mis padres, que eran primeramente los que estaban conmigo. Mis papás, como mi mamá miraba, no sé, a la pastora, porque yo dejé todo de lado. No me interesó nada en esos momentos. Me costó mucho someterme a Dios. Era mi carne la que no quería, era morir en la carne, porque yo no quería, siempre me costó someterme a lo que Dios me decía. A lo mejor era obediente a mis papás, en las otras áreas nunca le falté el respeto, pero a Dios no podía, no sé, no había algo en mí que no podía. Pero tuve que aprender a morir. Aunque no quisiera y la pastora me daba el consejo, lo escuchaba y lo acataba, porque sabía que eso en algún momento iba a traer fruto, iba a ser mi bendición. Estaba cosechando lo que sembré mal, pero tenía que cambiar mi siembra para que cuando terminara mi cosecha mala pudiera cosechar lo bueno. Cuando entendí que era mi soberbia lo que no me permitía lo que Él hiciera y lo que Él me decía, al final, cuando yo tomaba la decisión, podía ver la bendición. Con mi esposo nos casamos y Dios nos convenció mutuamente de ordenarnos. No vino nadie y no lo podía entender porque Él me dijo algo, me habló de que tenemos que ordenarnos. No fui yo, no fue la pastora, no fue mi mamá. Y Dios también me habló a mí. Pero los dos tuvimos que comer de la cosecha mala, lo que habíamos sembrado mal, la deshonra que le habíamos dado a nuestros padres, porque el convivir deshonra mutuamente, no solamente para mí, sino que para Él, porque Dios también lo demanda a Él, no solamente a mí. Y Dios me hablaba también a través de la palabra que está en 1 Samuel 2:30, que dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho a tu casa y a la casa de tu padre, andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Después que con mi esposo decidimos ordenarnos, yo empecé a tener problemas en mi trabajo, fuertemente. Lloraba, estuve a punto de caer en una depresión, porque era tan fuerte lo que se movía ahí, los maltratos, el bullying, que yo me quería ir. A mí no me gustaba ir a ese lugar, ya no era el mismo amor que cuando empecé. Es como cuando dicen se fue el primer amor, a mí se me fue el primer amor de mi trabajo. Yo no quería volver, no quería seguir estando ahí. Yo decía, ¿cómo pueden ser tan malos? No veía los espíritus, sino que veía a las personas. Y en una parte, cuando estaba haciendo la palabra, hoy dentro de la tarde Dios me hablaba y me recordó al hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en la casa de papá.
tenía alimento, las mejores vestiduras, pero él quería hacer lo que él le placía. Le pidió la herencia al papá, lo que le correspondía por su parte, y se fue. Y vi que yo así fui con Dios, pues. Dios me entregó el trabajo y yo fui y me fui. Tenía mi sueldo, no dependía de mis papás. Mi mamá me decía, hija, guarda para tu casa, hija, cuida tu plata, y yo hacía todo lo contrario. Y si ustedes me preguntan si se me vio la plata de lo que trabajé en ese tiempo, no sé en qué se me fue. Porque cuando uno deshonra a Dios, hasta en esas cosas tan pequeñas, la plata no se hace duradera. Como dicen, la plata se fue entre medio de los dedos. Y así se me fue a mí. Y yo no entendía por qué no me duraba la plata. Pero ¿y si no gasté tanto? Y ahí uno va entendiendo que uno cuando se aleja de Dios y viene la deshonra, la vergüenza, y viene a empobrecer. Dice que viene pobreza. Y habla de la pobreza espiritual y en lo natural. Y eso empecé a ver yo en mi vida. Porque el Espíritu de Dios no podía estar conmigo si yo estaba en pecado. Entonces no podía venir la riqueza a mí, las bendiciones. Y el hijo pródigo se fue, gastó toda la plata, no quedó nada, empezó a comer con los cerdos. Era muy deshonroso eso. Y para el padre, cuánto dolor debe haber sentido ver a su hijo en esa deshonra porque viene a hablar de él. Ver a su hijo comiendo entre medio de los cerdos, para mí no me gustaría ver a mi hija a lo mejor en ese tiempo en eso, porque a uno como papá le duele, pero uno no lo entiende hasta cuando es papá. Y ahora que soy mamá entiendo muchas cosas. Y ahí digo, mi mamá tenía razón. Mi papá tenía razón. Porque soy mamá. Y yo siempre le decía, ahora no te puedo entender, con rabia, pero cuando sea mamá lo voy a entender. Yo digo, ¿por qué dije eso? Porque es así, pues. Uno cuando es mamá entiende muchas cosas, porque cuando es hijo uno dice, mi mamá habla tonteras. Mi papá está hablando puras tonteras, no sabe. Tiene que ser en otros tiempos, pero no es así. El papá ha pasado por muchas cosas, por muchos procesos, y está la sabiduría en ellos. Pero el hijo pródigo se dio cuenta que estaba en deshonra. En la Biblia no lo habla tal cual, pero cuando él llega y le pide perdón a su papá y le dice que lo haga como uno más de su jornalero, yo me acordaba que él es así. Uno a veces cuando ya está en lo más en el pozo de la desesperación, está en lo más profundo ya desesperado y volvemos a Cristo, él es ese padre que está esperando por su hijo. Y él, como papá, le devolvió la honra a su hijo. Le puso vestiduras nuevas, le puso un anillo. Y así es Dios con nosotros. Después de que el diablo nos quitó la honra, nos dejó en vergüenza, cuando llegamos a Cristo y nos arrepentimos de todo lo que habíamos hecho, Dios nos pone vestiduras nuevas, y eso es devolver la honra a uno. Y cuando yo llegué a la iglesia, Dios me mostraba eso hoy en día. Cuando yo volví, me arrepentí de todo y me quise ordenar con el Señor, Dios me entregó la honra. Honra como mujer, honra como hija de Dios, porque yo la había perdido. No tenía autoridad para el diablo, no tenía nada. Yo había perdido todo y tuve que volver a empezar de nuevo porque todo lo que había avanzado con el Señor lo había perdido. Y también el Señor me hablaba cuando dice, yo honraré a los que me honran. Me acordé de José. Cuando él llegó a la casa de Potifar, él lo colocó en cosas importantes en su reino. Hubieron muchas situaciones que lo natural lo llevó en perjuicio, si lo podemos ver. Pero lo espiritual lo iba a llevar al propósito que Dios quería que él cumpliera. En Génesis 39:5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Cuando nosotros estamos en honra y reconocemos a Dios en todas nuestras cosas, en los lugares que nosotros estemos, será próspero, será de bendición.
José honraba a Dios y la casa de Potifar, el reino estaba siendo prosperado. Pero vino la esposa de Potifar y quería quitarle esa bendición a José, po, porque era el enemigo que quería quitar todo lo que traía José, po, la bendición, la honra, porque sabía cuáles eran los planes que Dios tenía para él. Y en ese momento la esposa lo sedujo. Le trató de quitar la ropa y hacer caer a José, pero José salió arrancando porque el hombre o la mujer es débil. Pero él arrancó, y al arrancar no permitió que el diablo le quitara su honra. Aunque lo vemos que después él cayó encarcelado y estuvo muchos años. Pero hay una parte que dice, Génesis 39, 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino sino para mí deshonrarme. José encarcelado, decían, pero ¿y cómo si él obedeció a Dios? Él hizo lo que Dios a lo mejor esperaba que él hiciera, pues, arrancar, no caer, no pecar. ¿Y cómo fue encarcelado? Si él en ningún momento dejó de no reconocer a Dios. Pero estaba en los propósitos de Dios hacerlo. Y yo muchas veces veía que tomaba decisiones y no veía actuar a Dios, pues no entendía. Ya sea ahora últimamente en la vida de mi hija, decía, pero si yo tomé esta decisión, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué veo que no pasa nada, que todo sigue igual? Si yo pedí el consejo. Pero después Dios me mostraba que ahí quería aumentar mi fe en ese proceso. Que no era que yo no estaba haciendo mal, sino que estaba honrando a Dios, aún a pesar que en lo natural no había cambiado nada. Y eso también es honrar a Dios. La honra a Dios no está solamente en que, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, que también ese es una honra para Dios, está escrito. Sino que también en nuestras actitudes, en nuestra fe. Porque sin fe de nada sirve venir a la iglesia. Y últimamente he estado viviendo algunas situaciones en mi trabajo muy fuertes, que yo le decía, primeramente me pasó que no tenía quien me cuidara a mi hija. Me la cuidaba unos días mi mamá, otros días me la cuidaba mi suegra, y andaba para allá y para acá. Y me tiré con Dios. Yo le dije, como reclamándole al Señor, Señor, no puede seguir sucediendo esto, que no tengo con quién dejar a mi hija. Que mi mamá me la ve mientras ella hace sus colaciones, y igual mi hija alborota todo. No, hoy día está mañosa. No, hoy día se portó más o menos nomás. No, hoy día no quiso comer. Y para mí era angustioso llegar después del trabajo y escuchar esa situación. Y yo decía, pero Dios, si yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Yo te consulté. Si volví a trabajar. ¿Y cómo está sucediendo esto? Y orando le decía, Señor, necesito a alguien para mi hija. Yo te consulté, te pregunté y tú me dijiste, vuelve. Ahora yo necesito que alguien se haga cargo de mi hija, porque no puedo estar, que un día me la cuida alguien, que el otro día no tengo a nadie, que el otro día me la cuida mi suegra. Ella necesita estabilidad, porque la estoy generando en un ambiente inestable. ¿Ya? Me paré, dejé de orar y fue así como confrontando a Dios. Y después le decía, Señor, perdóname, ¿qué es lo que hice? Pero los días después llegó alguien para cuidar a mi hija definitivo. Yo le decía, gracias a Dios, porque a pesar de que lo dije a lo mejor como con rabia, molesta, donde veía que la situación estaba todo desordenado, tú respondiste a esa oración. Pero si yo no hubiera estado a lo mejor en honra, Dios no hubiera respondido. Si yo no hubiera pedido el consejo, no tendría cómo reclamarle a Dios. Porque yo muchas veces le decía, Señor, quiero renunciar para yo dedicarme a cuidar a mi hija. Para yo enseñarle como yo quiero enseñarle. Para que ella aprenda las cosas tuyas. Y el Señor me dijo, no. Pero ¿y cómo no, Señor, si tú dices que la madre tiene que cuidar a los hijos y dedicarse? ¿Cómo me dices que no? No. Ahora, y después pasamos el tiempo. Llevamos 2 años así. ¿Es hora de renunciar? No, yo te tengo ahí.
tienes que seguir ahí. Y yo no quería volver a mi trabajo, porque lo había pasado mal en mi postnatal. Me llamaban semana por medio más o menos diciéndome, si no volví te van a echar. Con postnatal. Ya, pero si no me pueden echar, si estoy con foro maternal. No, es que te van a echar. Y yo al final no quería volver. No era por mi hija, era porque no quería volver al ambiente laboral que había en ese lugar. Y volví. Lloraba porque tenía que volver. Decía, Señor, pero ¿y por qué si yo quiero cuidar a mi hija? No quiero volver. Y lloraba. El día antes que tenía que llegar a trabajar, no dormía nada porque estaba nerviosa. Ya, y volvía y no hablaba nada en el trabajo. Y todos me preguntaban y yo decía, bien, bien, palabras así, pero puro monosílabo. No quería conversar con nadie. Pero Dios me hablaba que tenía que honrar a mis colegas, honrar a mi jefe, porque si Él está donde está es porque Dios lo tiene. Él lo tiene en ese lugar. No es casualidad, porque cuando uno está y es hijo de Dios, Dios coloca, como dice la palabra, Él coloca reyes y saca reyes. Él coloca jefe y saca jefe. Y ahí también yo honraba a Dios. Aunque yo lo viera a mi jefe, pero si es mi jefe, Él no conoce a Dios. Pero Dios está en ese lugar, pues, y nos pide que honremos. Y tenía que someterme. Y es lo que siempre me costó, someterme. Y en ese tiempo yo volví en abril, después tuve que de nuevo volver a la casa a estar con mi hija. Y volví en agosto. Agosto, septiembre y una parte de octubre. Y me hicieron hacer unos papeles para pedir teletrabajo. Le dije, ya, pero es que yo ya no quiero estar con teletrabajo porque estoy bien. Y Dios me manda para la casa. Me mandan un documento de Santiago que tengo que estar con teletrabajo por mi hija. Y Dios ahí me estaba honrando, porque si yo no, a lo mejor no sigo el consejo, no hubiera Dios abierto esa puerta. No hubiera abierto para que yo hubiera estado 2 meses más con mi hija. En otro trabajo, en lo natural, uno hubiera estado sin pandemia hasta los 5 meses y medio con un bebé en la casa. Después las mamás tienen que volver a trabajar, pero Dios me honró a estar casi 2 años con mi hija y yo poder criarla los 2 primeros años, poder enseñarle los caminos de Dios, aunque es muy chiquitita, pero los niños saben desde pequeños lo bueno y lo malo. Y poder guiarla que eso no se hace, esto sí, esto no. Y en esas cosas, aunque es chiquitita, para que ella aprendiera a honrar a Dios. Y después me contagié, volví a trabajar ahora en enero y veía que las cosas igual estaban medias complicadas. Seguía las cosas como peor. Y le decía hace poco, Señor, yo no sé a dónde va toda esta situación, no sé qué vas a hacer, no entiendo todavía nada, está todo nublado, no sé qué va a pasar, pero sé que tú tienes todo bajo control, po. Aunque me duelen las situaciones. Y conversaba con mi mamá y le decía, uno es difícil no ver a la persona, cuesta decir, no son ellos, son los espíritus que están con ellos, cuesta hacer esa separación, pero Dios no habla, que no son ellos los que te quieren hacer daño, sino que son los que están con ellos, quieren sacarte del propósito, quieren que uno claudique para quitarnos la deshonra, pues para yo decir, ya no, Dios no quiere esto conmigo, ya yo no sirvo para esto, e irme. Porque eso me pasó muchas veces, quitar la desesperanza. Y en Proverbios dice 21:21, el que sigue la justicia, la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Cuando uno sigue el consejo a pesar de no ver nada, José en ese momento no pudo defenderse. Tuvo que acatar e irse a la cárcel. Pero llegó un momento después de tantos años, después de que él estuvo ahí, vio cómo se fue el copero, el panadero, y él seguía ahí. Y en ningún momento dejó de deshonrar a Dios. Pero Dios no se olvidó de él. Jehová no se olvidó de él. Y él vino a hacer justicia por José. Con un simple sueño del rey, Dios lo mandó a llamar, porque yo lo veo así, que José fue llamado
fue llamado por el rey, pero veo a Dios diciéndole, ahora es tu tiempo. Él vino a hacer justicia por José. Pudo hallar la misericordia de Dios y salvó a Israel del hambre. Porque si José hubiera deshonrado a Dios, Dios hubiera tomado a otro para poder salvar al pueblo de Israel. Y así a veces con nosotros. Dios tiene, con cada uno de nosotros tiene planes, tiene propósitos. Y yo estuve a punto de perder mi propósito, de perder los planes que Dios tenía conmigo. Y si Él no me hubiera sacado de mi soberbia, de mi rebeldía, y no me lo hubiera mostrado, el propósito que Dios tenía conmigo se lo hubiera entregado a otro. Porque el reino tiene que seguir funcionando. Hay almas detrás. Y yo me quebrantaba y le decía, ¿cuántas veces estuve a punto de abortar? Abortar propósitos que tú tenías conmigo. Propósitos que tenías con mi familia, porque si Dios no me hubiera tomado, mi hija estaría en destrucción. Mi matrimonio hubiera estado en destrucción. No hubiera bendición. Podemos ver que mi hija está en un proceso, pero ahí aún veo a Dios guardándola, cubriéndola de todas las cosas que los médicos han podido decir. Dios lo ha revertido y yo veo a Dios. Y yo le digo muchas veces a colegas o a conocidos, si yo no tuviera a Dios, yo no podría estar acá. Porque yo conocía mis debilidades. Ya antiguamente yo lloraba, venía un proceso, estaba destruida, tirar la cama. Pero Dios me ha tenido que fortalecer y darme la fe suficiente para creer que el milagro está hecho. Solamente esperar que ese milagro se concrete aquí, en la tierra. Pero Él ya lo tiene hecho en los cielos. Y va a venir y va a mostrar su gloria, porque en el momento que nosotros le honramos, Él podrá mostrar su gloria. Pero si nosotros le deshonramos, estamos mostrando un Dios de deshonra. Y ese no es el Dios que queremos mostrar. Porque así no vamos a poder conquistar ningún alma, no vamos a poder alcanzar a nada. Y Dios me decía, si tú hubieras seguido, aunque hablaras de Dios, estabas hablando un Dios de deshonra, a un Dios que no cubre, a un Dios que trae vergüenza, que trae pobreza, porque yo en ese minuto estaba pobre de espíritu y no iba a alcanzar a nadie. Aunque nosotros vivamos cosas injustas en lo natural, no lo veamos así, y a mí me ha costado. Últimamente, como les decía, he estado viviendo cosas muy fuertes en mi trabajo y lo veía injusto. ¿Qué le he hecho? Nunca he compartido con él. Nunca he compartido con ellos. ¿Por qué están haciendo esto? Por mi hija, porque ha venido hasta a tocar hasta mi hija en mi trabajo. Pero Dios me decía que sea humilde, humilde, que espere, que Él hará justicia, porque aquí dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, y la justicia y la honra. Aunque veamos esas cosas injustas, esperemos y confiemos. Va a llegar la honra, va a llegar esa justicia que esperamos, y Dios nos sacará. Si nos tiene que sacar, nos va a sacar en victoria. Yo le decía, Señor, si tú me tienes que sacar de aquí, tú me sacarás en victoria, porque yo he aguantado, he hallado el consejo y lo he seguido. No ha sido en vano. Y tú no me vas a sacar en vergüenza. Así es Dios, ya sea en la universidad, en el trabajo, en el liceo o con familiares. Ha habido situaciones que familiares te dicen, no, ¿y dónde está tu Dios? Mira tu Dios. Pero Dios no nos va a dejar así, pues. Va a mostrar su gloria y va a decir, mira, este es el Dios que tú sigues. Yo no sé cuántas veces alguno de ustedes ha deshonrado a Dios. Yo muchas veces lo deshonré. Pero Dios quiere en este tiempo que nosotros nos arrepintamos para que Él nos coloque vestiduras nuevas, ese anillo de oro que le colocó al hijo pródigo, porque aunque podamos seguir aquí estando en la iglesia, muchas veces lo deshonramos igual. Y nosotros creemos estar bien. Pero si Dios nos hablara y nos mostrara un escaneo, dirá, mira, me deshonraste en tal situación. Mira, me deshonraste en esta falta de fe.
Mira, me deshonraste con esta actitud. Y ahí Dios se aleja porque está el pecado. Yo quiero que en esta hora se coloquen de pie. Y puedan ahí hablar con Dios. Y pedirle perdón por todas esas veces que lo deshonramos. Para que Él pueda hallar la justicia, traernos esa honra que tanto necesitamos. Y Él pueda ahí llevarnos a un mayor nivel de fe, a un mayor nivel de conocimiento, de sabiduría. Amén. Padre Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, fue entregada tu palabra, Señor. Y así como tú me hablabas que muchas veces te deshonré, no seguí el consejo, toma, Señor, la oración de mis hermanos, Señor. Padre Santo, yo no sé en qué momento a lo mejor ellos te deshonraron, o en qué minuto, Señor, tú les hablaste, pero ellos no entendieron. Te pido que tú los perdones, Señor, así como me has perdonado a mí. Y traigas esa honra a ellos, Señor. Esa honra que llevará y traerá, Señor, la bendición a nuestras vidas. Traerá, Señor, esa bendición para nuestra familia. Y como decía mi hermana Alicia, Señor, ese día miércoles, traerá la vida a nosotros para que podamos entregar vida a través de este cuerpo, Señor. Y no ser muertos, Señor, en donde el cuerpo no va a poder funcionar como tú quieres que funcione, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás hablando, rearguyendo nuestro corazón. Examina cada día más nuestras vidas, Padre, para que, Señor, tú seas exaltándote, Señor, a través de nosotros y las personas que están a nuestro alrededor puedan conocerte, Señor, que es el fin. Rescatar almas, Señor, y traer la salvación a muchos, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos más cerca. Hermana hizo algo que es difícil de hacer. Hablar de consecuencias. Y eso es... Siempre podemos hablar de repente de lo que no le gusta a Dios, de honrar, pero ella habló con su vida, con testimonio, y ella, a veces nos gusta, como decía el hermano Álvaro una vez, nos gusta contar las ganadas. Pero yo estaba contando cómo tuvo que padecer algunas consecuencias. Y como jóvenes, no, algo que Dios quiere que podamos atesorar es que podamos ver la experiencia de otros. Eso es un consejo. Y podamos tomar sabiduría que no tenemos porque somos jóvenes y tomamos sabiduría de otros. Eso nos hace un joven sabio. Eso nos hace también evitar problemas. Yo un día le comentaba a un hermano la frase de un oriental que decía a un practicante que estaba él enseñándole, era un detective, y le decía: yo quiero saber si tú eres de los tontos o de los sabios, porque si tú aprendes con tu error, es decir, con tu error, porque era un oriental no cristiano, tú soy de los tontos, pero si tú aprendí del error de otro, eres de los sabios. A veces no le pasa que yo el primero, cometió muchos errores que no le gustaría que otros cometieran. Pero ustedes pueden ser sabios y no cometer los errores que uno cometió y tomar sabiduría del otro. Y adquirir esa sabiduría es un tesoro. Amén. Y hoy día la hermana nos entregó perlas
Y gloria a Dios por este grupo que ahí está ministrando mi hermano Cristian, mi hermana Javiera, y lo que usó ahí para estar en la danza, en todo lo que estuvieron haciendo, porque nos ministraron. Amén. Dios nos ayude a poder honrar, tomar el consejo. Fueron varias palabras clave ahí, y estar tomando de esta sabiduría. Vamos a orar, pero quiero que oremos también, porque si miren a su alrededor y se acuerdan, no sé, si 3 meses, 4 meses atrás, y empiezan a decir, ¿quién falta aquí? Faltan varios. Empiezan a mirar, ¿quién falta aquí? Y quizá alguno tiene más cercanía con algunos, o se acuerda que habían algunos que ahora no están, pero se acordó. Vamos a orar y vamos a orar por ellos. ¿Amén? Porque no vamos a orar solamente y decir, son los que Dios quiere que estén aquí. Dios quiere que todos entren en arrepentimiento. Y ojalá también haya muchos de los que vamos a hacer luego, tratar de buscar la forma de atraer a otros nuevos. Pero oremos por los que estaban y ahora no están. ¿Amén? Quizá hay algunos que están de vacaciones, otros que tienen algunos problemas que me hablaron por ahí, que yo le dije también ahí, veamos cómo podemos arreglárnoslas, pero para que pueda venir. Pero oremos por ellos también. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque somos jóvenes. Sé que muchos están ministrando, muchos están buscando, Señor, de ti. Pero otros, Señor, también se han alejado, quizás no están viniendo al culto de jóvenes, quizás van a venirse con sus padres, o quizás les pasó algún problema, o quizás el enemigo está cercándolos, está buscando su destrucción. Señor, queremos que tomen nuestras vidas para orar por ellos, para interceder por ellos. Señor, te pedimos que tú les cerques, tú no dejes que el enemigo destruya de manera que no puedan levantarse, sino que sabemos que tú también usas al perro para traer de vuelta a tus ovejas. Señor, que ellos puedan ser acercados a ti. Señor, que nuestras oraciones puedan alcanzarle, pero no solo nuestras oraciones. Si tenemos alguna cercanía por Instagram, por Facebook, por el WhatsApp, la forma en que sea, y podemos hablarles. Señor, úsanos para recordarles que tú estás preocupado de ellos, que tú quieres, Señor, que ellos no se pierdan, que necesitan de esta agua, Señor, y que si no toman, si no beben, Señor, la sequedad, el enemigo va a venir a traer destrucción a sus vidas, de manera en que ellos queden atados y no pueden volver. Padre, te pedimos que la palabra que hoy pudimos oír pueda ir cabida en nuestros corazones y pueda hacer sentido en nuestras mentes y pueda hacer que meditemos en ella, Señor, y veamos cuántos consejos ignoramos, cuántas veces somos sabios en nuestra propia opinión y no oímos consejos y deshonramos. Señor,
Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser, Señor, jóvenes que buscan, Señor, el consejo, y allí hayan sabiduría, y podemos ver cómo tú nos llevarás, Señor, a tener un camino resguardado y en el que vamos a tener deleite, porque vamos a estar andando detrás de tus consejos, Señor, en tus caminos, en tus propósitos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y... Se escucha un río de bendición, es una fuente que ahoga el dolor, es un océano más profundo que el miedo y va creciendo.